Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso. Hoy vamos a hablar de política en Estados Unidos. Estamos ya en la carrera presidencial. Los demócratas están inmersos en su debate interno, un debate muy rico, muy interesante, muy curioso, que a mí me ha provocado numerosas preguntas. Y he invitado a un amigo de toda la vida, a un analista demócrata, para ver si me tiene esas respuestas que a mí me inquietan. Me refiero a mi amigo Héctor Caraballo, a quien le doy la bienvenida. Muy contento de estar contigo, como siempre. Gracias, Héctor. La pregunta que tengo para Héctor es la siguiente y espero compartirla con ustedes. Bernie Sanders. ¿Dónde estaba Héctor Caraballo, Bernie Sanders, hace 20, 30 años atrás? El hombre ha demostrado en los últimos años un gran empuje, mucha capacidad de maniobra, mucho poder de atracción, particularmente sobre la juventud. Pudiéramos decir, una especie de sorpresa política en Estados Unidos, pero a la vez es un hombre bien mayor, debe tener cerca de 80 años. 77 o 78. 77, está próximo a los 80 como estamos nosotros. Es un hombre joven, porque nosotros debemos decir que es joven. Vamos a reírnos también. Porque está en nuestra edad. Está en nuestra edad. ¿Cómo este hombre, dónde estaba? Que ha sido como una caja de Pandora, lo hemos abierto así de pronto. Bueno, es que realmente él tiene dos características. Ha tenido una seguridad en sus puntos de vista que no ha cambiado. Es un hombre que no ha cambiado en su punto de vista. Tú puedes ir a ver videos que hay de él hace 40 años, 30 años, y decía lo mismo. Si no ha tenido, es un hombre consecuente con su convicción. Indudablemente. Las que tú y yo rechazamos, pero es consecuente sí, eso es aparte de ahora de la simpatía que tengamos sobre esas ideas, que creo que ni tú ni yo podemos tener la mínima. No estamos convencidos ninguno de los dos. Porque desde que éramos unos niños estamos sufriendo de ella. Pero el hombre es de verdad. Ahora bien, al mismo tiempo, y es algo contradictorio, como político, y lleva muchos años en la política, muchos años de senador, ha sido bastante inocuo. ¿Sí? No tiene un... Ese es el término que la adecua. Sí, no tiene un expediente como senador de... Rico, de aporte. No, de aporte, ni proyectos presentados y aprobados. Es decir, no. Su vida política con respecto a éxitos políticos dentro del Senado fueron mínimos, han sido mínimos. Y al mismo tiempo, inclusive, ha tenido vaivenes de que pudiéramos decir que son vaivenes ideológicos. Él siempre fue una persona que se identificó con su estado, que en su estado la Asociación Nacional de Rifles siempre ha contado con grandes simpatías y él no se movió en contra. Nunca atacó la Asociación de Rifles. Nunca, hasta hace recientemente que vinieron los cambios. O sea, lo que se ha producido, disculpa que te interrumpa, es como que un despertar de Bernie Sanders. Como si el hombre hubiera despertado de un largo sueño. Exacto. Yo creo que estoy seguro, él ha tenido, sus puntos de vista políticos siempre han sido bien consistentes, pero él entendió en estos momentos de su vida que era la oportunidad de llevar a la práctica cosas que él hubiera querido hacer y que no había hecho. Y ha sacado habilidades que posiblemente ni él mismo conocía. Y aprovechó una coyuntura histórica, que es la otra cosa. La diferencia entre los líderes y los que no son líderes es aprovechar sus coyunturas, las coyunturas históricas. Hay muchos líderes, y te pongo un ejemplo que siempre lo pongo, que es Konrad Adenauer. Konrad Adenauer está en una prisión en Alemania, terminándose la guerra, y ya tenía 70 y tantos años. Y cuando uno de sus carceleros lo libera para entregarlo al ejército inglés, que había llegado a esa zona de Alemania, le dice: señor, no se preocupe, que los años que le quedan de vida lo podrá pasar con su familia muy tranquilo.
Y él le dice, no, estos van a empezar a ser los años más importantes de mi vida. Y así pero fue. era un hombre excepcional Así también. fue. Es decir, que no estoy comparando uno con otro, pero, yo te hay una te recomiendo que no los compares, hay una gran diferencia. No, claro que no los voy a comparar, pero lo que sí digo, y eso sí es comparable, que las coyunturas históricas, no importa la edad que tenga la persona, si la sabe aprovechar, pues es su momento. Y creo que Sanders comprendió hace 4 años que era su momento cuando vio la crisis que había en el Partido Demócrata y el hecho de que el candidato que iba a representar al partido en las elecciones del 16 era Hillary Clinton. Y él ahí aprovecha. La coyuntura es que él llega a la conclusión que Hillary Clinton no era lo suficientemente popular, aunque todos pensábamos que era el candidato lógico. Todos estábamos equivocados. Exacto. Y entonces él empieza ahí, porque lo que estamos viendo ahora con Sanders no se inicia aquí, se inicia cuando él decide lanzarse en contra de la candidatura de Hillary, que era más difícil todavía para la opinión de todos los analistas que su lucha contra Biden. Fíjate para lo que te digo, porque Hillary representaba el poder de un poder más concreto, más real, sí, y tenía una mayor ascendencia desde la perspectiva de la mayor parte de nosotros. De la perspectiva organizacional, de la perspectiva histórica, era un candidato todavía mucho más sólido. Sin embargo, se lanzó, y lo que estamos viendo ahora es lo que él ha logrado durante todos estos años, porque el gran error que hemos tenido el Partido Demócrata y sobre todo la clase dirigente del Partido Demócrata, que siguen viendo a Sanders como un candidato más, izquierdista, pero un candidato más. No, dejen de seguir cometiendo ese error. Sanders es un movimiento político. Y él es la cabeza de ese movimiento político. Claro, un movimiento político que cada vez se ha fortificado más. Y se ha radicalizado también. Y que ha aprovechado al Partido Demócrata para desarrollarse. Sin el Partido Demócrata, Sanders no hubiera podido desarrollar un movimiento político. Hace unos días te oí, y no quiero desviarme del tema, pero hace unos días te oí decir de que Sanders no era demócrata. Sí, no es demócrata en el sentido, no es militante del Partido Demócrata. En su historia él nunca ha estado en el Partido Demócrata. Es otro análisis que tenemos que estar claros. Sanders solamente se afilia al Partido Demócrata unos meses antes de presentar su postulación contra Hillary Clinton en la primaria demócrata del 16. Y atrae al partido a toda esa corriente política nacional que estaba, digamos, semi-oculta. Exacto. Que simpatiza con los proyectos de él. Exactamente. Y una serie de organizaciones, porque él ha creado no solo un movimiento, sino una sombrilla de movimientos que están dentro de su órbita. Y eso es lo que él logra hacer. Y el partido, los dirigentes del partido no han sido capaces de verlo como lo que es alguien que está utilizando al Partido Demócrata para consolidar su organización, porque su organización no responde al Partido Demócrata. ¿Esto conducirá a una decisión, a una separación del partido, Héctor, en tu opinión? Pudiera suceder, todo depende de cómo, ya por lo menos estamos, pero me parece siempre que nos demoramos demasiado. El Partido Demócrata está demostrando que se ha dado cuenta de la problemática y vemos cómo los demócratas han estado votando en estas últimas elecciones primarias de los diferentes estados de una forma sorpresiva que nadie pensaba que Biden se destapara como se ha destapado. Sí, porque Biden se ha destapado no por Biden, sino porque el partido se dio cuenta del gran error que estaba cometiendo, considerando que Sanders era un candidato más, y Sanders no es un candidato más. Sanders está creando un movimiento político que no tiene las mismas ideas que tradicionalmente ha defendido el Partido Demócrata. Héctor, lo que sorprende, a mí particularmente, que conozco muy poco de política estadounidense como de todas las demás,
pero la estadounidense en particular, es que existiera de una forma, digamos, subterránea, desconocida para los medios y para la mayor parte de los ciudadanos, una corriente tan poderosa en números, un 20, un 25%, de individuos que pensaban favorablemente con una visión hacia la izquierda. Yo sé que no es el término más adecuado, porque eso se ha modificado en los últimos años. No puedo decir marxista, porque la mayor parte de estas personas no son marxistas, pero sí tienen un pensamiento que se puede identificar como tal, piensan hacia la izquierda de todos nosotros. Pero No imaginé, perdóname, sí, una corriente tan poderosa y tan vasta. Yo me alegro que hayas tocado el tema, porque creo que es el tema más importante. Sí. Pongámonos esto a un lado ya, lo de Sanders, el Partido Demócrata. Lo que tampoco se dan cuenta muchos analistas, que todo esto es el fruto de una guerra cultural que la humanidad está viviendo en estos momentos, que el occidente está sobre todo soportando. Es decir, tenemos una guerra cultural que está poniendo en una perspectiva, en un análisis y en una condena muchas veces a los principios en que se basaban las instituciones y la civilización occidental. Y esa guerra cultural entre los que quieren hacer tabla rasa con nuestra forma de ver las cosas y los que quieren transformarlas sin destruirlas, en esa lucha que se le llama guerra cultural, porque es cierto, es una guerra cultural en la que se ponen de análisis y en crítica la religión, la economía, los principios sociales, los principios morales. Pero ¿quién auspicia esta guerra cultural? Porque las guerras tienen por lo regular dos o más protagonistas. Pero ¿Quiénes son los protagonistas? Las guerras culturales son el fruto de un proceso, de una civilización y de una serie de sucesos que van llevando a la sociedad a criticarse a sí misma. Son las propias contradicciones de la sociedad. Exacto. La guerra cultural es mucho más profunda que una lucha interna de un partido político o de unas elecciones. La guerra cultural es mucho más amplia y por lo mismo que es más amplia, es mucho más peligrosa. ¿Se está viendo solo en el Partido Demócrata o también se aprecia? No, la guerra cultural es social. Se está viendo en Estados Unidos de una forma radical, se está viendo en Latinoamérica, en Europa, en donde no se está viendo con tanta intensidad en el mundo musulmán y en algunos países y otros países asiáticos, en que la presión de los estados, que generalmente no son democráticos, hacen más difícil el desarrollo de esa corriente, de esa guerra cultural, pero también se está realizando en ello. Me estás obligando a evocar el mayo del 68, aquellas protestas que originaron los jóvenes en diferentes países, que se produjo en países con democracia, con mayor o menor intensidad, pero con regímenes sometidos al totalitarismo o al control de un partido como era Cuba y la extinta Unión Soviética. No hubo protestas. Pero aquel mismo movimiento estudiantil creó las semillas que también después ayudaron. ¿Son las que están germinando ahora? Que son las que están germinando ahora. Es decir, estos son procesos largos, no son procesos de meses y de años, pero son muy importantes. Exige que los analicemos a profundidad, porque es lo más importante. Y eso afecta a las sociedades enteras, no a un partido, no, a las sociedades enteras. Afecta a las religiones, a la economía, a la política. Lo que es raro, Héctor, y vuelvo al tema de la edad y de la apariencia, y lo hago porque yo tengo esa edad también. Sí. O sea, nadie me puede acusar de discriminación. Esos políticamente correctos que están regados por todas partes y que están encontrándole de una forma constante y permanente las 5 patas al gato. Nadie me lo puede decir porque yo tengo esa edad. Lo que me llama la atención es que quien lidere esa propuesta, esa guerra cultural, una facción de esa guerra cultural, sea una persona de edad tan avanzada que lo demuestra fehacientemente. Sí, pero es que da la casualidad que en el contexto nuestro de Estados Unidos,
todos los principales dirigentes que están en esta campaña, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, personas de edad avanzada. son personas de edad avanzada de más de 70 años. Pero todos. como no es un movimiento oficialista, lo razonable, desde mi perspectiva, sería que un outsider, una persona ajena a la política, porque Bernie Sanders podrá decir todo lo que quiera, pero ha sido un animal político dentro de lo establecido en Estados Unidos siempre. Sí, claro. O sea, no es un outsider, No. Él no viene de afuera a prometer cambios en los cuales él nunca ha participado. No, el caso de Sanders es distinto, pero lo que no es distinto es que en estos momentos, quizás también por el problema del aumento de la edad, de las posibilidades de vivir que tenemos ahora muy superiores que antes, si el coronavirus nos lo permite. Sí, exactamente. Aclara eso. Sí, nos permite este tipo de... Yo considero que el hecho de que las personas duran más, vamos a estar empezando a ver más líderes de más edad. Pero lo que sí es indiscutible es que esta crisis económica, fíjate que hemos hablado en este programa de media hora de una crisis cultural. No, primero de la crisis que estamos ahora en estos momentos, que es de una epidemia a nivel mundial, de una crisis política que es a nivel mundial, porque en estos momentos los extremos, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, están funcionando mucho más activamente que hace 15 años, cuando pensábamos con la caída de la Unión Soviética que hasta las ideologías van a desaparecer, que ahí se comió, como decíamos coloquialmente, el cable, ese intelectual japonés cuando dijo que la historia había terminado. Es decir, todo esto, en ese sentido se habla, no sé si no tenemos tiempo para hablar más, pero podríamos hablar en otro programa, el que sí, a pesar de que es más atacado porque se le acusa de cierto racismo, Huffington, que también en aquel momento planteó que las próximas guerras iban a ser guerras culturales, guerras de civilizaciones. Sí. Y efectivamente, nada más que 10 años después de la caída de la Unión Soviética, fue el ataque a las torres, que cambió totalmente cómo veíamos el mundo, cómo veíamos la crisis y todo. Así que estamos viviendo en épocas muy difíciles, pero muy interesantes, que vale la pena actuar y tratar de pensar un poquitico mejor que los demás, porque desgraciadamente también estas grandes tragedias se basan casi siempre de que no hemos sido capaces de ver lo que viene. Y eso lo digo también como una persona que ya ha vivido bastante, sino como un cubano de más, que vimos que en nuestra época, cuando éramos casi niños, la clase dirigente también no supo ver las cosas como eran, no supo denunciar las cosas cuando hubiera habido que denunciar, y dejaron correr y destruyeron a nuestro país. Bueno, en eso la clase dirigente cubana fue muy responsable, y tú y yo lo hemos conversado en más de una ocasión. Y es responsable, sí. Fue muy responsable de lo que vino al país, exacto. Porque todos cerraron los ojos ante el Castro. Definitivamente. Eso es una gran verdad, y que tenemos que cargar con eso, no sabemos. Creo que por toda la eternidad, porque las consecuencias del castrismo lo único que no puede cargar eso es nuestra generación. Nuestra parte de la generación. Bueno, sí. Nuestra parte minoritaria de nuestra generación. Sí, porque la mayoría de nuestra generación se plegó a la dictadura. Sí, claro, no olvidemos eso. Claro que sí. Pero ahí es donde único no nos pueden acusar. Todo lo demás hemos cometido muchos errores. Pero de eso nos hemos equivocado hasta la saciedad, pero en eso no nos equivocamos. Héctor, dejando el tema de Cuba, que lo tenemos que abordar con nuestro amigo José Antonio Albertini, dejando el tema de Cuba y regresando a Estados Unidos, Bernie Sanders es un peligro para el Partido Demócrata, es un peligro para la política estadounidense. Es un peligro para el Partido Demócrata porque puede dividir el partido, y ha creado una organización en la cual, compuesta en gran parte por jóvenes que de verdad creen en su discurso, y a esa edad y ese tipo de discurso hace que las personas, consciente o inconscientemente,
actúen de forma extrema. Creo que eso es un peligro. Por otro lado, no creo que eso haga daño tampoco a la sociedad americana ni a la política americana, porque yo creo que todo Pero lo que si le hace daño al Partido Demócrata, le está haciendo sí, daño pero a la ahí es política donde voy, americana. ahí es donde voy. Cuando se cometen esos errores políticos, se pueden sacar lecciones que ayudan al partido político y al país. Es decir, yo creo que ambos partidos, en un futuro, una vez termine este proceso, que puede durar 1 año o 4 años, espero, como lo ha hecho tantas veces Estados Unidos, espero que saque las debidas lecciones de los grandes errores cometidos para que no vuelvan a cometerse y al mismo tiempo podamos actuar de la forma correcta para mejorar la vida política del país, que también está en crisis, porque la vida política en el país en estos momentos no nos está dando señales como para ser muy optimistas. Es decir, el ambiente político ha decaído, el debate político ha decaído y quizás este problema de la crisis nos ayude. Cuando dices ha decaído de nivel, no ha decaído de intensidad. Ha decaído de nivel, el nivel político ha decaído mucho. Yo tengo mi esperanza que esta crisis nos obligue a dejar un poco la crispación política y nos obligue a actuar como nación. Y a pensar un poquito más. Y a pensar un poquito más y dejar nuestras pugnas a un lado y poder empezar a trabajar en común. Héctor, lamentablemente el tiempo se abrevia mucho. El Partido Demócrata es el tema de hoy, sí, porque son sus primarias las que están. Claro que sí. En otra ocasión haremos un programa para hablar del presidente Trump y de los republicanos. Pero próximamente va a haber un debate entre Bernie Sanders y Joe Biden. Sanders se ha quejado de que prácticamente lo han presionado para que presente una renuncia a su aspiración a la candidatura, de que abandone la posición. ¿Esto qué tiene que ver de realidad y qué tiene esto que ver de contrario a la concurrencia libre de las fuerzas políticas dentro del partido? Bueno, el problema es el siguiente. Sanders no va a dejar la campaña. Va a debatir con Biden 1 o 2 o 3 veces, porque todavía queda bastantes meses para terminar el debate. El debate termina con la convención. ¿En qué mes es la convención? En agosto, creo que es en agosto. Agosto. Me parece, no estoy muy seguro. De ahí a acá todavía hay mucho, y al mismo tiempo tienes que darte cuenta de una cosa. Si Sanders siguiera perdiendo al nivel que ha perdido hasta ahora, ¿no?, llegaría a la convención con un 40% de delegados. Un número sólido. Que fuerte. Es un número sólido. Que le mete miedo a cualquiera. Eso 40%. le permitiría a él influir totalmente en la plataforma. En la plataforma del partido, en la propaganda y en los debates que se suceden en la convención. Por lo tanto, quienes estaban planteándole a Sanders que por qué no. Hubo un planteamiento que creo que inclusive Biden lo hizo, y lo hicieron muchos, y muchos comentaristas, que por qué Sanders, que sería bonito que Sanders terminara su campaña y que endosara a Biden. Y ahí es la demostración, Pedro, de lo que digo hasta ahora. No entienden todavía cuál es el problema. Estamos hablando entre bolcheviques y mencheviques. Sanders no es un candidato, claro, Sanders no es un candidato a la presidencia. Sanders es un candidato a un liderazgo nacional. A un liderazgo, a un movimiento político. ¿Y cómo tú vas a renunciar cuando has logrado ir ahora solo con casi la mitad de los delegados a una convención del Partido Demócrata de Estados Unidos? ¿Cómo tú ves esa convención con un Sanders que sabemos que no se calla la boca, que como tú bien decías, es consecuente con sus postulados? Un hombre que para mí es incomprensible que esté en esa posición, un hombre que los otros días lo oí decir
de que él no era amigo de Putin. Yo tampoco lo soy, no simpatizo con Putin. Mi pregunta es, cuando él viajó a la Unión Soviética, ¿le hubiera gustado ser amigo de Brezhnev o de Khrushchev? Sí, porque de Putin no es Brezhnev ni... Por eso no. mi pregunta es, ¿te hubiera gustado? Porque viajaste a ese país por algún motivo. Sí, porque estaba Brezhnev, a Putin no Cuando le viajó gusta. a Cuba, ¿le hubiera gustado ser amigo de Castro? Sí, claro, indudablemente. Bueno, él viajó a Cuba varias veces. Varias veces. Sí. Entonces, no entiendo cómo, y se nos acaba el tiempo, tenemos que hacer otro programa. No entiendo cómo una juventud que se supone que está educada y formada defiende proyectos fracasados, porque el castrismo fracasó, Venezuela ha fracasado, es que él- y el sovietismo ni hablar. Pero el problema es que él no va a caer nunca en ese tipo de preguntas. Es lo que va a seguir planteando lo que él quiere hacer aquí. Si el sueño y las promesas de Y siempre, ya, y que eso es el punto. era lo mismo que dijo Lenin, Claro, lo mismo. exacto, Es lo mismo que sí dijo es, Lenin, sí lo es. mismo que dijo Castro. Exacto, Vamos a ajá. construir el paraíso en la Exacto, tierra, y y ya. lo que nos trajeron fue el infierno. Claro, ese es el punto. Héctor, un minuto. ¿Cómo ves la convención demócrata? ¿Crees que haya conflicto? Va a ser más complicada que la anterior, y ya la anterior con Sanders fue complicada. Así que creo que va a ser más complicada. ¿Tú no crees que el hombre se quede tranquilo? No, indudablemente. Acuérdate, cuando tú estás creando un movimiento político, lo lógico es pensar que ellos van a tomar esa convención como plataforma para seguir expresando sus puntos de vista y para tratar de que la plataforma demócrata esté más relacionada con sus puntos de vista. ¿La propuesta Sanders va a sobrevivir a esta situación electoral? Todo depende de Sanders y todo depende de los que están con él. Ahí tiene una serie de líderes jóvenes. Tiene esta muchacha Ocasio que se mueve muy bien. Yo la he visto en estos días hablando y al principio parecía que la gente decía que si era una tonta. No es tonta. O por lo menos ha sabido aprender, practicar mucho con el tiempo que lleva ahora, corto tiempo. Y no. Ella sí es partidaria de Sanders. Sí, ella es la mano derecha de Sanders en estos momentos. Así, y como ella hay unos cuantos. Así que no creo que pero sabe Dios, estos movimientos así que surgen, a veces se desbaratan en un minuto. No creo que va a ser así. Es decir, el movimiento de Sanders que se llama Our Revolution, nuestra revolución, y que su primer fundamento es hacer una revolución política en Estados Unidos, no creo que se va a disolver tan rápido. Un término que a mí cada día me da más miedo y me preocupa más. Por eso revolución. Por eso no conduce a nada, simplemente a la destrucción. Por eso te lo dije ahora en esta última, como colofón de nuestra discusión. Nuestra revolución, a correr liberales, como se decía en Cuba. Muchas gracias, Héctor Caraballo, por este programa muy interesante. Gracias a ustedes por su sintonía y me alegra que haya sido tú tan claro y tan preciso. Y tengamos siempre presente, como dijo el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Agradecidos a todos ustedes una vez más. Gracias, Caraballo.